Bien amigos, arrancamos entonces nuestra serie. Atentos con cada uno de sus apuntes, puedes ir apuntando en lo que ya tienes. Y arrancamos con nuestra serie de julio de este año 2023 para Raíz. Una fe audaz. Esta es nuestra primera sesión. Una fe audaz, la clave para los milagros. Y por cada una de nuestras sesiones iremos teniendo un versículo para la semana. ¿Crees tú que nos podamos aprender un versículo a la semana? ¿Sí? Aquí tenemos estudiosos de la Biblia, de nuestro equipo de edificación, alumnos en el grupo con Isaac y Fran, el otros alumnos con Alfio. ¿Crees tú que te puedes aprender un versículo a la semana? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, el versículo de esta primera semana está en Mateo 9:29, que dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Que se haga con ustedes conforme a su fe. Entonces, la sesión 1 es una fe audaz, la clave para los milagros. Y una fe audaz se arriesga, ¿no? Una fe audaz se atreve a poner y establecer prioridades. Tendremos que sacrificarnos. Con la fe audaz tendremos que salir de nuestra zona de comodidad y movernos contra todos nuestros miedos de fe. ¿Por qué tenemos miedo? La fe siempre nos va a desafiar a dar un paso más. La fe siempre nos va a desafiar a mirar como Dios mira, y eso asusta, porque Dios de lo imposible hace lo posible. Y la mayoría de los cristianos tienen miedo de vivir su fe. Tienen miedo de hacer oraciones valientes. En una ocasión Isaac nos compartió una reflexión, oraciones peligrosas, no sé si se acuerdan. Muchos de los cristianos tienen miedo de hacer oraciones valientes, tienen miedo de dar un testimonio valiente, tienen miedo de defender con valentía el nombre de Jesús en su moral, en su ética, en sus relaciones, en sus prácticas de negocio. Con lo que te acabo de decir, te quiero decir qué cosa, que la fe audaz es transversal a la vida. La fe no es solo para un milagro, la fe no es solo para una petición. La fe es transversal a cada área de nuestra vida. La mayoría de los cristianos mueren de miedo de hacer cosas, pero sabes, cuando no hay un riesgo, no hay recompensa. Donde no hay fe, no hay milagro. Ojo, puedes ir anotando ahí en tus notas, aparte del estudio que ya tienes en tus manos. Donde no hay fe, no hay milagros. La fe audaz es la clave para los milagros en tu vida. Si no estás viviendo milagro en tu vida, puede ser que no estemos caminando en la fe. La fe es desafiante. La fe nos lleva a dar un paso más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una fe audaz? La fe audaz es cuando vives al borde de la fe y no en lo superficial del conformismo. La fe audaz es cuando vives al borde de la fe, al límite de la fe, y no en lo superficial del conformismo. ¿Sí? Muchas veces te dicen, ¿y tú tienes fe? Sí, si yo voy a la iglesia. ¿Tú tienes fe? No, si yo creo en la palabra de Dios. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa realidad. Estamos hablando de que la fe nos lleva a vivir una vida desafiante. En nuestro contexto de vida, luego lo veremos, la fe cristiana no es desafiante, como por ejemplo lugares donde no se puede vivenciar y explicitar la fe, como en los países donde hay persecución, donde a través de una ideología política no puedes manifestar tu fe. Ahí la fe es desafiante para los que quieren abrazar la fe. En este lado del mundo, decir ser cristiano no afecta, ¿no? No mueve la aguja en relación a tu seguridad. Entonces, eso nos lleva a tener un conformismo. En cuanto a tu vida, es súper relevante poder crecer y que esta fe audaz se transforme en una vida de aventura con Dios. ¿Es así nuestra vida hoy? ¿Cómo nos encuentra el 12 de julio nuestra fe? ¿Vivimos una vida de constante aventura o vivimos una vida de constante conformismo? Donde estoy bien como estoy, ¿para qué más? Como alguien me dijo en alguna ocasión, pero si, ¿para qué nos vamos a reunir 3 veces en el cine si con una es suficiente? Con una es suficiente y la otra la hacemos a un clic de distancia. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas tú si la posta o el hospital, las salas de urgencia, solo se abrieran los fines de semana? ¿Te hace sentido? ¿Y qué pasa con la urgencia de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? Venga el sábado, porque el sábado abrimos. Dios quiere que seamos personas de una fe audaz, una fe que se rehúsa a esconderse, que se rehúsa a ser cobarde, que se rehúsa a tenerle miedo al infierno. Una fe audaz nos va a desafiar.
Nos estamos desafiando constantemente. ¿Sabías tú que estar en Cinépolis es una fe audaz de raíz? Le creemos a Dios y nos lanzamos ahí, y Dios, desde octubre del 2021 hasta este día, Dios ha sabido sostenernos. Nos lanzamos en fe. Dios quiere que sigamos con valentía, que sigamos avanzando. ¿Alguna pregunta a esta altura de nuestra sesión primera? ¿Qué batalla estás enfrentando ahora mismo? ¿Te estás retando? ¿Te está retando Dios a ser valiente en tu matrimonio? ¿Te está empujando a ser valiente en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu relación de familia? ¿Te está retando la fe a ser valiente con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos? ¿A qué batalla te estás enfrentando hoy día mismo? Amigo, las próximas 6 sesiones estaremos hablando acerca de una fe audaz. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amigos, nuestra fe la compartimos todo. En esta campaña vamos desde los little, desde los más pequeños hasta el más adulto. Queremos que nuestras experiencias en raíz, nuestro primer bloque de música, donde hacemos oraciones cantadas, también vaya un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje milagroso. En el fondo queremos que estos 2 meses nos sumerjamos en un mar de fe para que nuestra vida cambie. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que más quiero es que tu vida y mi vida podamos agradar a Dios. Sí, entonces los próximos 40 días, en estas 6 semanas, tu fe va a ser retada, será intensificada, mi fe será extendida, tu fe será fortalecida como nunca antes. Como nunca antes, porque queremos ocupar todos nuestros sentidos para crecer en la fe. A través de la lectura, a través de la escucha, a través de la música, a través de un devocional. Entonces ocupamos la vista, ocupamos los oídos, ¿sí? Tratamos de ocupar todos nuestros sentidos para poder entregar y que tú puedas recibir el mensaje. ¿Qué es la fe? Exactamente no podríamos definir qué es la fe en una sola palabra, porque la fe es como un diamante, es decir, es multifacética. La fe es multifacética, amigos. Vamos a entender de que no solamente tiene que ver con un milagro, Peter, sino que tiene que ver con muchas áreas de nuestra vida. Hoy día, a través del libro de Hebreos, vamos a ver 6 facetas diferentes. A través de estos héroes de la fe, se dice que el capítulo 11 de Hebreos es el libro de los héroes de la fe. Vaya que héroes de la fe. Los héroes de la fe eran tan imperfectos como cada uno de nosotros, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Vamos a aprender de eso, ¿no? Atención, veremos 6 facetas diferentes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos. Este capítulo 11 se le llama el Salón de la Fama de Dios porque nos habla acerca de los grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia marcaron su vida a través de la fe. La fe no es teoría. La fe no es un conocimiento adquirido, la fe es vivencia, pero parte por el conocimiento. En Hebreo 11 revisaremos 6 facetas de la fe. Veamos la primera faceta de la fe, te va a sorprender, y sin duda que a mí también. La primera faceta de la fe es la siguiente. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es creer cuando no lo veo. La fe es creer cuando no veo. La fe es visualizar el futuro en el presente, es ver de antemano. ¿Sabes qué? Nuestra familia de fe raíz tiene fe, porque visualizamos esa obra de Dios para nuestra familia. Puede ser que no la vea yo, no la veas tú, y si Dios no viene antes, pero ojalá venga antes. La van a ver nuestros hijos y a lo mejor los hijos de nuestros hijos, pero ellos darán testimonio que todo nació con un sueño, que todo nació con creerle a Dios. En Hebreos 11:1 la palabra de Dios dice, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Este versículo y todo está ahí en tu guía. Si no la tienes, WhatsApp a tu anfitrión, oye, mándame la guía, ¿sí? Mándame mi primera sesión. Entonces, Hebreos 11:1 nos dice, la fe es garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En la actualidad, la sociedad dice, le creeré o creeré cuando lo vea. Pero Dios dice, no lo verás hasta que creas. Es distinto. Tú y yo somos desafiados a creer antes que ver. ¿Sí? Creer antes que ver. Nunca en toda la historia de la humanidad ha habido un logro importante que no haya estado acompañado por la fe. La fe es la que marca la diferencia.
Alguien tuvo que creerlo antes de que se llevara a cabo. Antes de que ocurriera, alguien tuvo que creer en ese sueño de Dios. Nada ocurre, amigos, nada ocurre hasta que alguien cree que es posible. La fe es creer cuando no lo veo. Ahí tienes una primera faceta de la fe de Hebreos 11. ¿Sí? La fe es creer cuando no lo veo. La segunda faceta de la fe la tienes en tu guía de estudio, en la siguiente. La fe es obedecer cuando no lo entiendo. Te das cuenta que vamos descubriendo diferentes dimensiones de la fe, pero a través de hombres que quedaron enquistados a través de su conducta, de su vida, que mostraron esta faceta. Entonces, la segunda faceta es, la fe es obedecer. ¿Te suena esa palabra? Esa palabra no es tan cómoda, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, chiquillos, pero es como medio incómoda esa palabra, obedecer, porque muchas veces nos toca obedecer cuando no quiero, no me hace sentido. Pero la Biblia no es que nos haga o no sentido, la Biblia dice obedece. La fe es obedecer cuando no lo entiendo. Un buen ejemplo de esto es Noé. Siéntense porque vamos a ver algo increíble de Noé, chiquillos. La Biblia dice que Noé, que dice que fue por la fe que Noé construyó un barco, el arca de Noé, un barco grande, enorme, para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. ¿Quién le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido? Pensemos en esto. La Biblia dice que antes de que ocurriera el diluvio, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Es el contexto, ¿sí? Entonces la palabra lluvia no existe, porque no la conocen. Nunca había llovido en la faz de la tierra. La tierra era regada por un vapor que subía, como un rocío de la mañana, subía desde la tierra y mantenía todo fresquito y húmedo. Así que cuando Dios le dijo a Noé, Noé, quiero que construyas un arca porque va a haber un diluvio. Y Noé dijo, ¿qué es un diluvio? Dios dijo, es cuando tienes mucha lluvia, Noé. Y Noé, ¿sabes lo que dijo? ¿Y qué es la lluvia? Él no la había visto nunca antes, él no lo entendía porque él solo tenía fe, pero él no entendía esto, que era un diluvio y que era la lluvia, pero ¿sabes qué? Pero él tenía fe. La fe es obedecer cuando no lo entiendo. No sé lo que es un diluvio, no sé qué es la lluvia. Ok, si me dices que hago un arca, voy a hacer un arca porque tú dices que va a llover. Noé obedeció a pesar que no tenía sentido y construyó ese enorme barco en medio de una tierra que no tenía salida al mar cuando nunca había llovido. Dime si eso no es obediencia. Construye un barco porque va a llover. ¿Y qué es la lluvia? Tranquilo, tú construye. Ok. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla? Lo cuestionamos todo. Es que a mí no me hace sentido. Es que esto otro. Amigos míos, vamos a ver esta segunda faceta que es muy relevante. La fe es obedecer cuando no lo entiendo. Aquí no se trata de que te haga sentido o que lo entiendas o no. La fe es obediencia. Hasta aquí, ¿qué les parecen estas dos facetas? La fe es creer cuando no lo veo y la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Es mejor obedecer cuando no se entienden las cosas que buscar muchas preguntas y explicaciones al por qué vivimos lo que vivimos. Y muchas veces tú dices, si Dios me respondiera, quedaría tranquilo. ¿Sabes que no te vas a quedar tranquila ni tranquilo? Porque si Dios te diera una respuesta a una realidad, por ejemplo, lo que nos contaba la mona, usa el ejemplo de la mona. Si Dios le dijera a la mona el por qué le pasó esto a su hijo con su pareja, a lo mejor la mona después preguntaría, ¿y por qué? ¿Y por qué lo permitiste? Y así en un montón de realidades que a ti y a mí nos pasan. Cuando uno dice, no, si solamente Dios me dijera por qué, es que no es así, porque cuando Dios nos diera, si nos diera una respuesta, inmediatamente le preguntaríamos, ¿y por qué? La fe es creer cuando no lo veo y segundo, la fe es obedecer cuando no lo entiendo. Veamos la tercera faceta. Oye, tu conversación de grupo pequeño va a estar muy buena. Yo le pedí a los anfitriones que exclusivamente dejemos el tiempo para conversar de esto y crezcamos juntos en este contenido de la fe. La tercera faceta de la fe es la siguiente. La fe es dar cuando no tengo. Mira esta otra faceta.
¿Sí? No tiene que ver solo con los milagros. ¿Se dan cuenta o no que estamos mirando diferentes facetas de la fe, que es como un diamante que tenía diferentes dimensiones? Mira, la fe es dar cuando no tengo. Chiquillos, esto a todos nos ha pasado, mis queridos amigos, en algún momento. La fe es dar cuando no tengo. ¿Sabías que la Biblia, la fe y el dar van de la mano? La fe y el dar en la Biblia van de la mano. ¿Sabías que Dios utiliza tus finanzas para probar tu fe en ocasiones? ¿Has tenido que decidir alguna vez entre diezmar, en ofrendar y en pagar una cuenta? Eso es una Sí, prueba. Porque digo, sí. Señor, bueno, ¿quién es primero? Dios dice, ¿a quién vas a poner primero? Ahora, hay dos formas en que tú y yo podemos dar. Podemos dar primero por miedo, y eso no está bien. Cada uno dé conforme a lo que Dios le ha dado y con alegría en el corazón. Entonces, Mm, podemos dar por miedo o podemos dar por fe. Cuando damos por miedo es cuando tú ves tu cuenta bancaria, ves tu ingreso y tú dices, ¿cuánto me permite dar mi cuenta? ¿Qué es lo seguro? ¿Qué es lo razonable? En el fondo, ¿cuánto me alcanza a dar? Pero dar por fe es distinto. Por eso es que yo le hablaba al comienzo que todos vamos a ser desafiados en esto. Porque cuando damos por fe decimos, Dios, ¿qué quieres dar a través de mí? ¿Cuánto quieres que confíe en ti? ¿Qué quieres dar a través de mí? La Biblia habla acerca de Abel. Aparece en este contexto de Hebreos 11, la otra faceta del dar, a través de Abel. En Hebreos 11:4, están tus notas, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Observa por la fe, Dios aprobó sus ofrendas. ¿Saben qué? Abel no hizo nada más que dar su ofrenda por fe. La ofrenda de Abel ganó la aprobación de Dios. Esta ofrenda fue por fe y no fue por la cantidad de su ofrenda. Fue la actitud detrás de la ofrenda. Fue la actitud de Abel. Él la dio con fe. ¿Se dan cuenta cuál es el verdadero enfoque de esto? Cuando hablamos de que una de las facetas es el dar, una de las facetas es dar, la fe es dar cuando no tengo, tiene que ver con la fe que ponemos cuando damos, aun cuando no tenemos. Dios probó sus ofrendas, pero probó por la actitud que había en el corazón de Abel. Una cosa es dar cuando tienes de sobra, pero otra cosa es dar cuando no sabes de dónde va a venir ese recurso. Y eso es dar por fe. Quizás en este segundo semestre, cuando hablemos y nos desafiemos en una casa por arraiz, nos va a pasar eso. Puede ser que quizás en el momento no tengamos para un compromiso, pero quizás ahí va a estar la prueba de fe para cada uno de nosotros. Ya lo vivimos y de cómo llegamos a tener prácticamente 40 millones de pesos. Alguna gente dice, Dios, dame tú primero y luego yo voy a darte, ¿te parece? Pero eso no es fe, chiquillo, eso no es fe. La fe es dar de antemano. Es como mm, plantar una semilla y luego esperar la cosecha. Esa es la fe. Plantar una semilla y que aparezca una cosecha. La fe es dar cuando no tengo. Esa es una de las definiciones de fe. ¿Habías visto una faceta de la fe como esta? Dar cuando no tengo. Entonces, la fe es transversal a las diferentes áreas de nuestra vida. Vamos avanzando a la cuarta faceta, nos quedan dos y nos vamos a nuestra conversación de grupo pequeño. La cuarta faceta de la fe es la siguiente. Mira, atención, que aquí hay otra mirada. La fe es persistir. ¿Te das cuenta que esas palabras están en mayúscula intencionalmente? Porque son diferentes verbos, acciones. La fe es persistir cuando quieres darte por vencido. Chiquillos míos. Persistir cuando quiero darme por vencido. Estamos en julio ya. ¿Cuántas veces durante este año, en este primer semestre, ya hemos querido botar la toalla? Ya hemos dicho, no más, paren que me quiero bajar, por favor. ¿Y tú dónde estás? ¿No? Pero la fe es persistir. Te quiero decir algo, hagamos un stop acá. Persiste. Eso es fe. Persiste cuando quieras darte por vencido. Vamos, toma aire, impulso. Nos afirmamos de la fe. La fe audaz puede soportar. La fe audaz es diligente, es determinante, es persistente. ¿Sabes? Es todo lo opuesto a lo que nos dice nuestra cultura en la actualidad. Nuestra cultura nos dice en la actualidad que si sientes hacerlo, hazlo. Si sientes,
de esa manera, bueno, está bien como sientes. En el fondo vivimos en la sociedad de las emociones, chiquillos. Si lo sientes y te hace bien, dale adelante. Pero esto es un peligro vivo, cuando el resultado de vivir por las emociones es que terminamos siendo manipulados por nuestro estado de ánimo. Si nosotros le creyéramos a nuestro estado de ánimo, hay días en que no queremos despertar, chiquillos, hay días en que nos queremos levantar, hay días que decimos, ¿para qué? Hoy día, y viví, y amaneció, y es otro día. La fe es persistir cuando quieres darte por vencido. La clave del éxito no es hacer lo que te da la gana. La clave del éxito es persistir y estar ahí. Ahora, atención, todo el mundo puede hacer lo que le gusta, ¿no? Todo el mundo puede hacer lo que le hace sentido. Pero eso es una fórmula para el fracaso. La clave del éxito es hacer lo que la mayoría de la gente no tiene ganas de hacer. La clave del éxito es hacer lo que la mayoría de la gente no tiene ganas de hacer. No te conviertes en un atleta olímpico entrenando solo cuando te da la gana. No te conviertes en un maestro de música solo ensayando cuando quieres. No aprendes a tener una fe audaz obedeciendo a Dios solo cuando te da la gana. Eso no existe. La fe es ser persistente, es hacer lo correcto, incluso cuando quieres darte por vencido. Hay una pregunta importante. ¿Cómo desarrollas esa clase de perseverancia? ¿Cómo podemos persistir? ¿Cómo desarrollamos perseverancia? Ahí está en tus notas, Hebreos 11:27. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey, atención, y se mantuvo firme, se mantuvo persistente en su propósito, como si viera al Dios invisible. ¡Qué ejemplo! Y Moisés se tuvo que bancar a cualquier gente en el desierto. Ahora, mira la última frase de este versículo, dice que se mantuvo firme en su propósito. ¿Y cuál era su propósito? Como viendo al Dios invisible. Esa es la clave para persistir en la fe. Es aquello en lo que te enfocas. ¿Dónde está tu enfoque hoy día? ¿A qué le pones atención? Recuerda que las batallas se pelean acá adentro. Entre tus dos orejas está la batalla más terrible, porque muchas veces peleamos contra nosotros mismos, y son las peores batallas. Mantén tu mirada en Dios. No puedes ver a Dios, pero puedes mantener tu mirada enfocada en Él, en su palabra. Por eso es que mañana te va a llegar un devocional. Por eso es que todos estos 40 días tendrás un devocional de fe que lo vas a leer. Te toma 2 minutos. Léelo en el auto, en el metro, léelo en el Transantiago, en cualquier momento. Te va a tomar 2 minutos leerlo, pero eso nos va a permitir estar enfocados en una fe audaz. Si tu problema... Queridos, tu problema te angustia, pero te enfocas en el Señor. Si estás deprimido, pero si miras a Cristo tendremos descanso. Pongamos nuestro foco de atención en el Señor. Si ves tu problema, estarás angustiado. Si te enfocas en tu problema, estarás deprimido. Pero si miras a Cristo, tendrás descanso. Y eso están tus notas ahí. Todo se trata en quién tienes puestos tus ojos. ¿Dónde está tu enfoque? Enfoquemos. Lo vimos el domingo en Cinépolis, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre mirar con los ojos del miedo y mirar con los ojos de la fe? Hay 2 facetas más de la fe que quiero considerar en Hebreos 11 y estamos terminando. Quinta faceta. Mira las diferentes palabras que están en mayúscula porque son las diferentes facetas de la fe. Fe es agradecer. ¿Sabías esto? Que fe es agradecer a Dios antes de recibir tu respuesta. Fe es agradecer a Dios antes de recibir tu respuesta. ¿Cuántos de los que estamos acá en esta plataforma, mis queridos amigos, estamos esperando una respuesta de Dios ahora ya? Yo quiero que Dios me responda hoy miércoles. Y yo creo que ustedes, igual que yo, nos gustaría que Dios en un ratito más nos dijera, ok, son 7 para las 9, a las 9:30 te respondo. ¿Se dan cuenta qué pasaría con nosotros si Dios nos dijera, ok, a las 9:30 te respondo? Fe es agradecer a Dios antes de recibir tu respuesta. Y un buen ejemplo lo tenemos en este héroe que está en Hebreo 11, Josué. Ahí está Josué. Hebreo 11:30.
Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Por la fe. Mira, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Un par de segundos de contexto, esos muros son tan gigantes que en el ancho del muro caen 2 carruajes. Entonces una cuestión enormemente gruesa. Enorme, es infranqueable la ciudad, tranquilo. Dios está de tu lado. Hebreos 11:30, por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Recuerdas esta historia? Los israelitas habían marchado en silencio alrededor de los muros de Jericó, la ciudad más fortificada del mundo desde entonces. Marcharon en silencio y los de Jericó los miraban para abajo y decían, ¿y estos ridículos qué están haciendo dando vuelta al muro que son pavos? Y los judíos, creyéndole a su Señor, le dijeron, marcha, ok, marchamos. Y nos faltó el hermano israelita chileno que estaba ahí y que decía, ¿y para qué vamos a marchar? ¿Y para qué esto? Y alguien le dijo, marcha, porfiado, guarda silencio y tú marcha, tú obedece. Entonces por 6 días marcharon en silencio. Imagínense el cuadro. En esos 6 meses, imagino yo, le gritaban del muro, miraban los chiquillos, hacían TikTok, hacían de todo, ya miren para abajo los ridículos, miren, y los mostraban en el vivo, en el live, en el Instagram, en TikTok, en todo mostraban cómo los israelitas daban vuelta. Qué ridículo, ¿no? Qué ridículo. 6 días, y al 7º día, el 7º día dieron 7 vueltas. Y cuando dan 7 vueltas, se pegan el grito de alabanza de la vida. Como que Josué les dijo, cabros, vamos el último día a darnos 7 vueltas y en la última ustedes tienen que quedar difónicos de tanto gritar y agradecer por lo que Dios va a hacer. ¿Cachan lo que estamos viviendo o no? Si eso no es fe, ¿qué es? ¿Se imaginan nosotros dando vuelta ahí? No hubiésemos cuestionado a lo mejor, ¿no? Chiquillos, volvamos acá y en ese momento, el último día, recuerden esta mirada de la fe. La fe es agradecer a Dios de antemano. No esperes tu respuesta, da gracia hoy día. Si quieres más rato en tu grupo pequeño, tengan una oración por sus peticiones y den gracias. Y den gracias por las peticiones. Y practiquemos al tiro esto. Fe es agradecer a Dios antes de recibir una respuesta. Miren, los desafío como grupo pequeño. Pongan los anfitriones, pongan todas las peticiones de esta sesión, pongan las peticiones de su grupo pequeño y tengámoslas durante estos 40 días. Y oremos al Señor y démosle gracias a Dios por ello. ¿Qué les parece? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, súper. Hebreo 11:30, Hebreo 11:30, queridos, nos dice lo siguiente. Y ahí recuerden que estamos anclados en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe, pero cada una de sus vivencias nos muestra una faceta distinta de la fe. Cada uno de ellos nos muestra una faceta distinta de la fe. Josué, fe es agradecer a Dios de antemano. Entonces, al 7º día gritaron, en otras palabras, estaban agradeciendo a Dios antes de recibir la respuesta a su oración. Le agradecieron a Dios de antemano. Durante 6 días habían calladito, pedían orando seguramente, Señor, y a lo mejor nos faltaba el hermano como tú y como yo que iba dando vuelta que sea. Bueno, me mandaron. Me mandó Josué. Habrá que hacer esto nomás, po. Agradecieron a Dios durante ese día, pero otros, sin duda, que mientras daban la vuelta decían, Señor, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, tú abriste el mar rojo, nos sostuviste en el desierto por 40 años, tú vas a romper estos muros. Entonces, si tú esperas hasta que una oración haya sido contestada para agradecerle a Dios, eso es gratitud, eso es acción de gracias, pero eso no es fe. Cuando agradeces post, es gratitud. Pero la fe es agradecer a Dios de antemano, eso es fe. Cuando todavía no hay respuesta, tú dices gracias por la respuesta. Nuevamente, la fe es agradecer a Dios de antemano por lo que tú crees que Él va a hacer. Queridos, le agradecemos por la respuesta que ya está en camino, incluso antes de que la veas. ¿Qué te parece? ¿Te das cuenta cómo Dios nos va a empezar a desafiar en esto?
nos va a empezar a desafiar. Sé que tú y yo tenemos montones de problemas en que necesitamos que Dios haga algo ahora. Entonces, como Él, nuestro Padre Señor, dar gracias por adelantado. Terminamos con esta última faceta de la fe. Son 6. Mira las diferentes miradas. Y la fe también es confiar. La fe también es confiar aún si no recibo la respuesta a mi oración. ¿Podemos hacer un stop? Mira lo que dice. La fe es confiar aún si no recibo respuesta a mi oración. Chiquillos míos, ustedes me van a entender muy bien. O nos transformamos en esta campaña en hombres y mujeres maduros de fe, o seguiremos siendo cristianos de cartón. O te transformas en estos 40 días en un hombre y una mujer de fe que te vas a desafiar y que vas a desafiar a tu familia, o seguiremos siendo cristianos de cartón, cristianos de terrón de azúcar, que les caen 2 gotitas y se disuelven. 6ª faceta, la fe es confiar aún si no recibo la respuesta. Ahora, permíteme decirte 2 verdades acerca de Dios, las tienes en tu nota. Primero, Dios escucha y responde cada oración que hacemos. Dios responde cada oración que haces. Ahora, segundo, Dios no siempre responde de la manera que tú quieres que responda. Dios responde siempre, pero no siempre responde de la forma que tú quieres que responda. ¿Te has dado cuenta de que esto es así de claro? Algunas veces la respuesta de Dios a tu oración es sí a tu oración. En otras ocasiones es un no. En algunas ocasiones la respuesta de Dios es estás bromeando, ¿cómo se te ocurre pedirme eso? Y en algunas ocasiones la respuesta de Dios es todavía no, espera. Y algunas veces la respuesta de Dios es tengo una mejor idea, tengo un mejor plan para ti. Amigos, ¿acaso un padre le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? Si tú eres papá, ¿hiciste eso con tu hijo o con tu hija? Absolutamente no. ¿Y qué esperas? ¿Que Dios te responda y te dé todo lo que tú pides? ¿Acaso un padre le da a su hijo todo lo que su hijo le pide? Claro que no. Algunas veces no estarías amando a tu hijo si le dieras aquello que te pide con tanta insistencia. Y Dios tampoco te da aquello que le pides con tanta insistencia. ¿Por qué? ¿Porque no te ama? Es porque te ama, es porque nos ama. Si en ocasiones Dios respondiera a oraciones que hacemos en un minuto, Dios mío. Dios te ama y porque Él sabe lo que es mejor para ti. Amigo, Dios no es una máquina expendedora donde pones una oración como pago y te da todo lo que quieres. Porque una máquina expendedora puede darte cosas que pueden matarte. Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades, como lo menciona Filipenses, pero no dice que voy a suplir todas tus codicias, todas tus vanidades, todas tus necedades. Hay una gran diferencia, hay una enorme diferencia entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando Dios dice no? ¿Te enojas con Él? ¿Empiezas a lamentarte o solo confías en que Él hará lo que es mejor? Mira esta frase que está ahí, que es bellísima, de Max Lucado. Dice, fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres. Fe es creer que Dios hará lo correcto. Fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres. Fe es creer que Dios hará lo correcto. Entre paréntesis, a todos mis amigos que están acá conectados, que tenemos una enorme conexión, quiero pedirte que me ayudes y construyamos juntos esta campaña. Esta frase me la regaló hoy día un amigo. Me dijo, mira, estoy leyendo un libro y estamos en nuestra campaña de la fe, y me leyó esta frase y dije, pero es bellísima. La fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres. Fe es creer que Dios hará lo correcto. ¿Y cuál es la pedida? Si tienes una frase de esta cortita de la fe, mándamela. Y vamos a armar como un glosario de frases de fe y la vamos a empezar a incorporar en nuestras sesiones de Conversemos, en las experiencias y en el Conectados. ¿Te parece? Muy bien. Algunas veces oramos para que Dios quite alguna dificultad o algún problema, que quite alguna clase de presión en nuestra vida. Pero en vez de llevársela, Dios te da las fuerzas para atravesar el problema. Dios está más interesado en hacerte un hombre santo, en una mujer santa, que en un hombre feliz o una mujer feliz. Si Dios se llevara todos tus problemas, tú y yo seríamos un niño malcriado. Pero Dios quiere que tengamos carácter, quiere que tengamos fuerza, quiere que tengamos madurez. Así que dejémonos atravesar por tiempos difíciles y luego Él nos va a dar la habilidad para salir adelante. Estos hombres del Salón de la Fama
termina con una lista de personas, lo puedes leer y sería muy bueno, es cortito, pero termina con una lista de personas que pidieron en oración muchas cosas. Pero de ellos, de estos hombres que están ahí, hombres y mujeres, muchos de ellos sufrieron por su fe, tuvieron muertes violentísimas, fueron torturados, azotados, estuvieron en prisión. La Biblia dice que algunos de estos héroes de la fe, atención, el concepto de éxito y de visibilidad y plataforma no tiene nada que ver con esto, chiquillos. La Biblia dice que algunos de estos héroes de la fe, mira el calibre, héroes de la fe, fueron apedreados, cortados por la mitad. La Biblia dice que algunos fueron indigentes, fueron pobres, fueron perseguidos, fueron maltratados. ¿Cuál es el concepto del cristianismo que tenemos? No estoy diciendo que vivamos eso, pero de repente pongamos el punto de equilibrio. De más está decir que esa cuestión de la prosperidad no aplica, ¿cierto? Hebreos 11, 38, 40, miren lo que dice. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo, por desierto y montañas, por cuevas, cavernas, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta, si nosotros, pues Dios había preparado algo mejor. Voy a irme al final y voy a terminar, ahí lo tienes en tu guía, pero me voy a ir a Pedro 1:7. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego de prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Sigue creyendo, y terminamos. Sigue creyendo aun cuando no lo veas. Sigue obedeciendo cuando no lo entiendas. Sigue dando cuando no tengas. Sigue persistiendo cuando quieras darte por vencido. Sigue agradeciendo antes de recibirlo. Sigue confiando en Dios aún sin ver respuesta. Si tú y yo trabajamos en estas 6 áreas de la fe, Dios hará un camino y nos ayudará a atravesar la prueba difícil por la que estamos atravesando en la vida. ¿Sí? Si trabajamos, esto no es gratis, amigos, si trabajamos en estas 6 áreas de la fe que acabamos de ver, Dios hará un camino y nos ayudará a atravesar la prueba difícil por la que estamos viviendo hoy. Quiero pedirte, y termino pidiéndote un compromiso. Por favor, comprométete a estar en las experiencias de fin de semana, en esta campaña de 40 días. Asiste a nuestras reuniones de cada Conversemos con un clic de distancia para estar con tu grupo pequeño y contar al respecto de tus experiencias de fe. Lee los devocionales que te llegarán a partir de mañana. Y esto es lo más importante, apliquemos las lecciones en nuestra vida de una forma práctica. Ahí terminamos con una oración que tienes ahí y unas preguntas relevantes para nuestros grupos pequeños. Terminamos entonces nuestra primera sesión de nuestra campaña, Una fe audaz, la clave para los milagros.